Buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Les cuento que para la clase de hoy he preparado un breve videito en el que vamos a repasar cómo se llevan a cabo, cómo se resuelven las operaciones con números racionales. En particular vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones. Dejaremos para la semana que viene o para la otra el abordaje de la potenciación y la radicación. Las operaciones fundamentales con fracciones ustedes las han visto en algún momento de la escolaridad, pero vamos a repasarla porque posiblemente ha pasado tiempo y no todos la tenemos tan clara a la hora de hacer cuentas con fracciones. Entonces vamos a ir repasando en esta primera parte las operaciones fundamentales. Arrancamos con la suma y la diferencia de números racionales. Cuando tenemos que sumar o restar fracciones, podemos encontrarnos con dos casos. Uno primero, más sencillo, tiene que ver con sumar o restar fracciones que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, si tengo 5 tercios más 8 tercios, en ese caso resolver la operación no es complejo porque lo que vamos a hacer es repetir el denominador y sumar los numeradores. Entonces eso sería 5 más 8, 13 tercios, y entonces tendría resuelta la operación. Si en vez de ser suma fuese una diferencia, el procedimiento es igual, solo que al final vamos a restar. Es decir, repetimos el denominador y luego restamos los numeradores. 11 menos 3, eso me da 8 quintos y tengo la operación resuelta. Como caso que podría complicar un poquito la situación es la aparición de un número racional en su expresión decimal. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que hacer es, antes de hacer cualquier otra operación, expresar al número en forma decimal, llevarlo a su forma fraccionaria. Y entonces sabemos que ese 0,3 es periódico. A la hora de expresarlo como fracción quedará 3 sobre 9. Y antes de hacer la operación, por una cuestión de trabajar con números más pequeños y de igualar los denominadores, conviene simplificar ese 3 noveno que quedará como un tercio. Luego, lo que habíamos visto ya recién, la suma será una fracción que tiene el mismo denominador que las fracciones dadas y el numerador resultará de la suma de los numeradores dados. 11 tercios sería la suma de esos dos números racionales. El segundo caso con el que nos podemos encontrar y que es más frecuente también es la necesidad de operar, de hacer sumas o diferencias con fracciones que tienen diferente denominador. ¿Sí? Allí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, queremos sumar 3 cuartos y 5 sextos. En este caso vamos a tener que ayudarnos siempre por cuentas adicionales. Vamos a habilitar entonces en la hoja un tramo para realizar cálculos auxiliares. ¿Qué vamos a hacer? Dos fracciones que tienen distinto denominador no se pueden sumar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es encontrar un número, un denominador común, lo que hemos llamado, lo que ustedes habrán escuchado muchas veces, el mínimo común múltiplo, es decir, un número que esté en la tabla de los dos denominadores y que sea el menor de ellos, ¿sí? Para expresar esas dos fracciones a través de fracciones equivalentes y hacer la suma de fracciones equivalentes que tengan igual denominador. A ver, ¿en qué consiste el procedimiento para buscar este mínimo común múltiplo, este número que está en la tabla de los dos denominadores y es el menor de los números que comparten las dos tablas, la del 4 y la del 6 en este ejemplo? Hay distintos mecanismos para encontrarlo. Una alternativa que en general me parece bastante accesible es la de considerar el 4 y el 6 en esta tablita y empezar a dividirlos por factores primos hasta descomponerlos y volverlos 1, tanto al 4 como al 6. Veo allí que los dos son pares y entonces lo primero que se me ocurre es que los puedo dividir por 2. Entonces el 4 queda en 2 y el 6 queda en 3. Voy a, en esta búsqueda de hacerlo 1 al 4, voy a volver a dividir por 2, ¿sí? Y entonces me va a quedar 2 dividido 2, 1. El 3 dividido 2 no me da cociente exacto y entonces no lo divido, lo mantengo igual. El 4 ya lo he transformado en 1, lo que necesito ahora es el 6, transformarlo en 1, entonces vamos a dividir por 3.
Si divido por 3 al 3 me queda 1. Luego, lo que está a la derecha, la tablita, la columna del 2, 2, 3, es decir, esos números por los que fui dividiendo, el 4 y el 6, ¿sí?, constituyen, al ser multiplicados, el mínimo común múltiplo. Fíjense que si hago 2 por 2, 4, por 3, 12, allí tengo el mínimo común. Entonces ahora yo voy a sumar estas dos fracciones, pero usando el 12 como denominador común, ¿sí? Como ha cambiado ese denominador, porque antes para la primera fracción era 4 y para la segunda es 6, ahora para ambas fracciones va a ser 12, es lógico que el numerador también vaya a variar, porque lo que estamos haciendo en verdad es encontrar fracciones equivalentes a 3 cuartos y a 5 sextos. ¿Cuál va a ser el proceso de obtención de los numeradores? Lo que vamos a hacer es dividir al 12 por 4, eso me da 3, y a ese resultado multiplicarlo por 3, y entonces obtengo 9, que es el numerador que corresponde a 3 cuando el denominador pasa de ser 4 a 2. Mismo procedimiento vamos a hacer con la segunda fracción. 12 dividido 6, y el resultado, que es 2, lo multiplico por 5. Luego, el resultado de esa multiplicación es 10, y entonces sumar 3 cuartos y 5 sextos es equivalente a sumar 9 doceavos y 10 doceavos. Luego, lo que tengo que hacer, ahora que tengo un mismo denominador, es reproducir lo de suma de fracciones igual de denominador, es decir, sumo los numeradores y replico el denominador, y entonces el resultado de esa operación me queda 19 doceavos. ¿Se entiende? Veamos con la resta. Con la resta el procedimiento va a ser casi el mismo, solo variará el último paso en el que restaremos en vez de sumar. Tenemos, por ejemplo, 15 cuartos y 11 octavos, como hicimos recién. El primer paso es escribir esta tabla donde vamos a factorizar el 4 y el 8. Por 2 son divisibles tanto el 4 y el 8. Al dividirlos por 2, el 4 queda en 2 y el 8 queda en 4. Puedo seguir dividiendo por 2, y entonces lo que era 2 ahora queda en 1, y lo que era 4 queda en 2. Y como el 8 todavía no ha llegado a ser 1, vuelvo a dividir por 2, de modo de que quede totalmente factorizado. Otra vez, la columna de la derecha de la página me permite ver o encontrar el mínimo común múltiplo, y entonces lo que hago es 2 por 2, 4 por 2, 8. Ese es el múltiplo común menor entre 4 y 8 entre los dos denominadores. Como hicimos recién, el denominador común será 8, y para obtener los numeradores divido 8 con 4, me da 2, lo multiplico por 15, me da 30. Divido 8 con 8, me da 1, lo multiplico por 11 y el resultado me da 11. Finalmente hago la diferencia entre 30 y 11, que es 19, y eso queda sobre 8. ¿Se entiende? Ejemplos más, como para repasar esta regla que ustedes irán recordando. Otra vez aparece el número racional expresado en forma decimal, y entonces, como ustedes saben, el primer paso será transformarlo en fracción. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos ya la semana pasada, ese número se escribirá como 3, es decir, todo el número sin la coma, menos la parte no periódica, menos 1, sobre 9, porque hay un solo número debajo del arquito, es decir, 12 sobre 9 más 5 medios. Fíjense que en estos dos pasos que acabo de escribir no estoy atendiendo ni a la suma ni a la resta de fracciones, sino que lo que estoy haciendo es transformando el número que está en forma decimal a su forma fraccionaria. Lo que vamos a hacer entonces para terminar esta transformación es simplificar ese 12 novenos, y me queda 4 tercios más 5 medios. Esa es la suma de fracciones de distintos denominadores que queremos resolver. El denominador común, haciendo la tablita, aquella que ensayamos en la página anterior, será 6, porque es un número que es múltiplo de 3 y de 2, y es el menor de los múltiplos de 3 y de 2. Ese 6 lo dividimos por 3 y nos queda 2, a ese 2 lo multiplicamos por 4 y nos da 8. Luego hacemos 6 dividido 2, 3, por 5, 15. Finalmente sumamos el 8 y el 15, y así obtenemos el resultado, que es 23 sextos. Otro caso particular con el que nos podemos encontrar es que tengamos que restar o sumar un número entero con una fracción.
Entonces siempre que tengamos el número entero vamos a considerar que el denominador de ese número entero es 1. Luego el denominador común estará dado por la fracción diferente al entero. Entonces en este caso será 5. Repitiendo el proceso que hemos hecho antes, 5 dividido 1, 5, por 1, 5. 5 dividido 5, 1, por 7, 7. Termino haciendo esa diferencia entre 5 y 7, que sabemos que da menos 2 sobre 5, menos 2 quintos es el resultado de esa diferencia. ¿Se ve? Vamos a avanzar un poquito más con la multiplicación y división. Estas operaciones, a la hora de trabajar con fracciones, son más sencillas que la de la suma y la resta. ¿Por qué? Porque en el caso de la multiplicación lo que vamos a hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Si tenemos 5 tercios multiplicado por 9 décimos, vamos a hacer 5 por 9 sobre 3 por 10. Eso da 45 sobre 30 y no termina ahí la cuenta porque podemos simplificar. Fíjense que el 45 y el 30 son múltiplos de 5 y son múltiplos de 3, por lo que si yo divido ambos por 5 y luego los divido por 3, me va a quedar 3 medios, que es el resultado de esa multiplicación. Si en vez de tener una multiplicación, tenemos una división de números fraccionarios, lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hacíamos anterior, pero siempre después de un primer paso. El primer paso consiste en invertir la segunda fracción, es decir, 12 quintos dividido 2 tercios. A la hora de resolver voy a hacerlo como 12 quintos por 3 medios, ¿sí? Es decir, por el inverso multiplicativo de 2 tercios. Una vez que tengo eso, si observamos, el 12 se puede simplificar con el 2 y entonces me quedaría 6 arriba y 1 abajo, y entonces yo allí hago 12 por 3, 36, 5 por 2, 10, y ahora hago la simplificación, ¿sí? Ahora simplifico por 2 y me queda 18 quintos. ¿Se ve? Con todo esto estamos en condiciones de avanzar también sobre ejercicios combinados, es decir, sobre ejercicios en los que aparecen operaciones de suma, resta, multiplicación y división, todas en un único ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes saben que ante un ejercicio de estas características, el primer paso siempre es separar en términos. ¿Quiénes separan en términos? Los signos más y menos que están fuera de paréntesis. En este ejercicio, en este ejemplo propuesto, tenemos 3 términos. El 1/4 por un lado, el segundo término está compuesto por el producto entre 4 quintos y 5 y la división de 16 tercios, y el tercer término por el producto entre 3 octavos y 1 medio. A la hora de resolver, lo primero que vamos a hacer, antes de hacer cuentas, vamos a ordenar esa expresión, de modo que en el segundo término, por ejemplo, al 5 lo podemos escribir como una fracción de denominador 1, y al 16 tercios que está dividiendo lo podemos escribir como un producto de 3 16. Así ordenado, entonces vemos que en el primer término no puedo hacer nada. En el segundo término podría simplificar el 5 con el 5, el 4 con el 16, y después de hacer esas multiplicaciones me quedaría 3 cuartos. En el tercer término hago directamente la multiplicación porque no puedo simplificar, y entonces hago 3 por 1, 3, y 8 por 2, 16. Otra vez, ahora sí, estamos con una operación de fracciones que tienen diferentes denominadores. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar un denominador común, que allí podemos ver que es el 16, porque es múltiplo del 4, es múltiplo del 4 y es múltiplo del 16. Y entonces hacemos el mismo procedimiento que vimos para la división y para la sustracción. 16 dividido 4 me da 4. Por 1, 4. 16 dividido 4 me da 4, por 3, 12. Y 16 dividido 16 me da 1, por 3 me da 3. Termino haciendo 4 más 12, 16, menos 3, 13, y ese es el resultado de esta operación combinada de fracción. ¿Se entiende? Espero que sí. Les agradezco mucho la atención que seguramente han puesto en la observación de este video, y los invito ahora a trabajar, a hacer algunos ejercicios que nos permitan
tratar de plasmar lo que hemos entendido de acá y descubrir las dudas que tenemos con lo importante que son eso. Muy bien, en la asignación estarán las características de la actividad que tenemos que resolver y les deseo mucho éxito en la tarea y por supuesto quedo atento a sus dudas. Que estén muy bien.